Inaugurado simbólicamente el 16 de septiembre de 1945, día en que se celebra la independencia nacional, los estudios Churubusco Azteca, situados al sur de la Ciudad de México, han sido por más de medio siglo un pilar fundamental para el cine mexicano. Gracias a una importante inversión realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a partir de 1994, los estudios Churubusco Azteca se modernizaron arquitectónica y tecnológicamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, muchas gracias, Héctor. Y pues estamos en la fábrica de los sueños, el lugar donde se hizo la época de oro del cine mexicano, los estudios Churubusco, que están cumpliendo este año 80, como veíamos en este trozo de filmación que acabamos de compartir con ustedes. Nos acompaña Cristian Calónico. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por la Nuestro visita. Amigo Mario Argumedo, que esta es su ya casa. Teníamos el gusto de conocer en una visita anterior. Vamos a dedicar este programa pues a recordar algo de lo que se ha hecho en este lugar. Cristian, el único estudio me parece que sigue vigente. Pues con estas características, sí. Sigue, No hay otro. San Ángel, digamos, pero ya no hay perdió otro, la esencia cinematográfica. No hay otro en América No hay. Latina. En América Latina. Cristian, ¿por qué no nos platicas rapidísimo un poco de la historia del lugar que... Porque estaba cumpliendo 80 años. Sí, sí. Pues mira, estamos cumpliendo 80. de aniversario, estamos con un montón de festejos, más o menos 15 festejos a partir de septiembre a diciembre. Pues es un lugar de mucha tradición, donde se han filmado más de 3,000 películas, donde ha pasado las películas más importantes de este país se han hecho aquí, los directores más importantes de este país y algunos del mundo han pasado por aquí, los actores más importantes también han estado por aquí. Me interesa mucho cómo era un proyecto extranjero de productores de Estados Unidos y cómo entra Emilio Azcárraga con la RKO. 1945. Bueno, antes del 44, él lo invitaron desde el 44 y se empiesa a desarrollar un estudio pues de nivel de Hollywood. Sí, era como pueblito un símil de vaquero, Hollywood, ¿no? selva, De Los Ángeles. Sí, todo. Era sobre 18 hectáreas, que es la aproximación de la construcción, es donde se construyen los 8 foros. De hecho, eran más foros, eran 14 foros. De hecho, en la parte de ahorita donde está el foro 22, el canal 22, era el foro 10. 21 y 22. Bueno, 20 y 21, ahora el foro es el 21. 10. Oye, Esto es el edificio nos original, contabas ¿no? que esto es donde se filma, si nos hacemos un poquito para adelante. Se ven las puertas. Ajá, Donde sale Pedro Infante, ATM, toda máquina, que es el edificio Rex. El edificio Rex, que en un momento sale, él se ve hablando aquí, esto no existía, se modificó, era una calle en esta parte, y sale Pedro Infante justamente aquí, y saliendo, que lo acaba de hablar Luis Aguilar y que lo va siguiendo, que porque lo van a citar en las pruebas de motos. Ajá, sí, sí. De hecho, en esta parte que está aquí es donde está, de hecho, donde está hacia la dirección, ahí es donde están formados todos para hacer las pruebas de motos. Y que Pedro Infante llega y les dice, no, va a hacer la prueba en Xochimilco, váyanse todos para allá. Claro. Y para que él quede solo ahí para hacer la prueba, ¿no? Sí, pues hay una escena en la que la espera aquí a Almadelia Fuentes en un coche, ¿no? En un carro. Aguilar, y se ponen aquí De hecho, aquí está el restaurante, que bueno, sigue siendo el nuevo restaurante, pero abarcaba todo eso era el restaurante. Ahí es donde Pedro Infante llega con la moto y pide su, el Pedro Chávez. Pedro Chávez. Y en el momento llega ahí. Del club de golf, ¿no? Ajá, también se toman unas escenas ahí porque era el club donde iba la chica. Que le dicen y van a citarlo. Y ahí está la moto, él se para y se ve comiendo el helado y está con esta mujer. Y cuando le dice como una esponja es el corazón, tú lo exprimes y se enamora de él. Qué bonito carro, ¿eh? ¿Y qué hace por aquí? Vine a darle las gracias por la esponja. ¿Cuál esponja? Me dijo que el corazón a mi edad es una esponja y que basta darle un apretón para que se salga lo que tiene dentro. Ya la apreté. ¿Y se salió Luis? Sí, pero se metió usted. Ah, caray. Oye, es una escena, la primera película es una de Abel Salazar. Sí, la Morena de mi copla. La primera no oficial es una estadounidense, ¿no? Canción de México. Canción de México, era la primera no oficial. Antes de la inauguración oficial. Lo que pasa es que todavía no estaban terminados los foros. Entonces, como era RKO, parte de la sociedad que construyó Estudio Churubusco, él entra, patrocina esta de México, Canciones Mexicanas, y posteriormente, medio terminado el foro,
hace una secuencia y posteriormente sale. Después entra lo que es la película La Morena Mi Copla, con Conchita Martínez, una española, y Abel Salazar. Abel Salazar. Que es el momento que ya ha terminado el foro. Pero ya el proyecto es La Perla, porque en un momento es basado en la novela de John Steinbeck. Entonces, sí, en un claro. momento él lo invitan, lo traen, de hecho está en Cuernavaca unos días para la cuestión del guión, adaptar el guión de su novela, y contratan al Indio Fernández, Gabriel Figueroa, Pedro Armendáriz, María Elena Márquez. Estaba viendo simplemente la serie de directores que desde 1945 pasan por aquí y las películas. El Indio Fernández, Ismael Rodríguez, John Ford, Humberto Gómez Landero en esa delicia de película que se llama Hay muertos que no hacen ruido, Julio Bracho, La mujer de todos, Fernando Cortés, No te cases con mi mujer, Gabaldón hace dos inmediatamente, la otra, y la diosa arrodillada, Miguel Zacarías, Miguel M. Delgado con Cantinflas, A volar joven, Fernando de Fuentes allá en el Rancho Grande, Maclovia, pues el Indio Fernández, si Adelita se fuera con otro, esa cosa rara de Chan Urueta, todos. Pues Alejandro Galindo en Doña Perfecta, Roberto Rodríguez, todos los hermanos Rodríguez pasan por acá, Ismael desde luego lo que lo citábamos, Gilberto Martínez Solares con El Bello Durmiente, y este es el Ceniciento, ¿no? ¿Por qué no le damos un rápido? Vamos a ver. Bueno, hay una serie serie de imágenes que recuerdan o que rinden homenaje a lo que se ha hecho, a lo que se ha hecho aquí en Sobre todo Cantinflas, ya es en la película del Extra, que se ve todo el estudio, en un momento cuando todo el estudio estaba completo. De hecho, él sale en el Foro 2021, donde está en una secuencia de la Revolución Francesa, y que sale Cantinflas ahí, que termina cuidando el foro y se queda y que empieza a soñar, ¿no? Que está en la Revolución Francesa y Cantinflas empieza ahí a divagar en Comarco. ¿Con Medel? ¿Ese es con No, Medel? es él solo. ¿Él solo? Y que en un momento ellos empiezan a recorrer parte del estudio. De hecho, cuando estaba el Ariel, que estaba aquí en medio, había de hecho un camellón, ahí se sienta Cantinflas a comerse una torta a los pies del Ariel, cuando estaba aquí dentro de... Y bueno, también hay que decir que algunos de los cineastas mexicanos más destacados de la actualidad también pasaron por aquí. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, grabó aquí Cronos, me parece. ¿No? Ahora tan famoso Guillermo del Toro en estos momentos. También. Así es, sí. Entonces, bueno, es una historia que continúa, ¿no? Que no se ha quedado nada más con las viejas glorias y que también continúa hacia el futuro. Tengo entendido que tienen grandes planes. Tenemos muchos planes. Queremos convertir este lugar otra vez en el centro de la producción de México y de América Latina, porque tenemos un laboratorio que todavía revela fílmico, donde podemos hacer copias, y va a llegar el momento pronto donde todo el cine latinoamericano de hace más de un siglo va a desaparecer si no se hacen internegativos, si no se hacen copias, y el único laboratorio que lo va a poder hacer, público del Estado mexicano, es el que tenemos aquí. ¿No está protegido ese material de más de 100 años? No, pues los países lo que tienen que hacer es restaurar, sacar internegativos, sacar copias positivas para que ese material no desaparezca, que es nuestra memoria, la memoria de nuestros países, ¿no? Sí. Y entonces Churubusco estamos preparando para que sea el lugar donde se haga todo ese trabajo. Muy bien. Sí, es prevalecer la historia del cine, sobre todo es un estudio que tiene mucha historia, ¿no? Sí. Como estoy Churubusco, Luis Buñuel aquí estuvo. Bueno, El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador, muy buena Exacto. película, donde todos los actores importantes, Silvia Pinal, Banquel, todos esos momentos que llegan a participar en esa... Ahora, muy pronto entra en posesión del gobierno federal de los estudios, ¿no? A los pocos 58, por ahí. Mira, ahí está la escena. Sí, porque llega un momento que se retiran los norteamericanos y como no les daba el resultado, ellos querían el estudio de aquí, como estaban en la Segunda Guerra Mundial, ellos no hacían cine en Estados Unidos. De hecho, ni la film, porque el film era acetato de plata con celulosa. El celuloide es muy inflamable. De hecho, alguna gente recuerda cuando se paraban los cines, se paraba el proyector y quedaba la linterna y se veía uno cómo incendiaba el cuadrito de la película, ¿no? Entonces, porque era muy inflamable. Entonces, ellos lo utilizaron para hacer bombas. Entonces, lo que tiene la idea es un ingeniero de RCA Víctor que viene aquí a México, que lo invita a Fernando de Fuentes a trabajar en la película El Jefe Máximo. Él era representante de los discos de sonido de RCA Víctor y que en un momento él se le ocurre hacer un estudio para que de aquí salieran todas sus películas para Centro y Sudamérica, que eran los países neutrales, que no estaban dentro de la guerra. Entonces ellos vienen, conoce al dueño de estos terrenos, que era muy apacible, el único que había era un campo de golf.
porque este gringo era aficionado al golf. Entonces le propone la construcción de los estudios Churubusco, por parte también RKO, participa, pero también invitan a una sociedad de productores mexicanos, que es donde entra Azcárraga, ya que él tenía la experiencia como hombre de empresa, que en un momento, ya 15 años atrás, se había hecho la XW. Entonces, en un momento lo invitan a participar para poder la construcción de estos estudios. Se puede decir que Estudio Churubusco fue tripartita, una construcción tripartita en el cual participan todos. De hecho, Azcárraga y este ingeniero norteamericano van y traen lo mejor de equipo de aquella época para lo que estos estudios tengan, ya que la idea de él era que el productor tuviera todo lo necesario aquí en los estudios para que no saliera del estudio y tuviera cámaras, tuviera edición moviolas, tuviera todos los cuartos de edición, tuviera hasta bodegas para vestuario, el revelado de las películas, revelado por el laboratorio, todo eso en un momento, y que el productor estuviera bien aquí como en Hollywood. Ahora, es muy interesante porque mencionas la Segunda Guerra Mundial y pues creo que también el propio aniversario nos da pie para hablar de eso, ¿no? Se funda el Estudios Churubusco en 1945, justo el año acabando la guerra. Así es. Y creo que eso también explica el auge del cine mexicano, ¿no? México, como bien dices, estaba produciendo películas para Estados Unidos en un momento en el que había un público ávido de ver cine, pero no podía haber producción en Hollywood, de alguna manera estaba parada, porque todo el mundo estaba en el frente, sí, sobre todo Europa, ¿no? Y no teníamos en un momento, pues sí, ellos decidieron hacerlo desde aquí. Porque en un momento ya estaba en México se producían las películas para Estados Unidos. Sí, porque ya estaba consolidada la industria del cine mexicano con la película ya en el Rancho Grande. Entonces ellos ya tenían el concepto de cómo hice las películas, ¿no? Entonces por eso, y aparte pues somos vecinos, dijeron de aquí son neutrales, podemos empezar a hacer películas desde aquí, ¿no? Desde los Estudios Churubusco. Ahora, sí es increíble la corta vida de Cristian. Recordabas los estudios Clasa, que estaban aquí en División del Norte y Tlalpan. Decíamos Tepeyac, América, San Ángel, Azteca. Azteca, y había unos estudios México, de lo de Jorge Stahl. Ah, de Jorge Stahl. Pero realmente el único que permanece como tal es este, ya lo decíamos, sí, ya, ¿no? Es este. Que tiene, sí, porque la Azteca, pues ahí TV Azteca produce sus novelas, ¿no? Y los San Ángel, se volvieron de eso, de televisión. Se volvieron también de televisión. Sí, que un detalle de los San Ángeles, que ahí fue la última película de Pedro Infante, que después fallece en el 57. ¿Cuál sería? Hace una donde él... Bueno, Tizoc, la última es Tizoc. Y que en un momento se hace también con los San Ángeles, y después posteriormente pues desaparecen, ¿no? Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro recorrido, nuestra visita. Creo que esta breve introducción ya es una invitación bastante efectiva para que nos acompañe a conocer en el recorrido que vamos a hacer a partir de este momento, pues los secretos del lugar donde México aprendió a soñar. Muchísimas gracias, Cristian. Pues gracias a ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y esta es su casa. Pedro Chávez Especias. Mejor no. ¿Qué le pasa, señor? ¿A mí? Nada, señorita. Yo nomás vengo a ver cómo traigo a este. No, muchas gracias. ¿Cómo?
Pues iniciamos nuestro recorrido por los laboratorios de los estudios Churubusco y lo que vemos aquí es una muestra del paso del tiempo y de cómo las tecnologías se han ido reemplazando. Pero me llama la atención, digamos, cosas como esta, donde se alcanza a ver todavía... Parte del 35 milímetros de la película, que aquí en un momento se le daba el color a la película. En un momento marcaba los colores primarios y de aquí había una persona responsable que en un momento junto con el fotógrafo iba dando las luces o el color a cada... Mayor intensidad o mayor, menor, más oscuro, el contraste, ¿no? A veces había que manejar sobre todo el contraste, porque había fotógrafos como que, por ejemplo, Figueroa le gustaba mucho el contraste, todavía el claro oscuro. Sí. Entonces en un momento es un analizador de color, se conoce como analizador de color. ¿Qué película es? En el cual, híjole, no sabemos muy bien los detalles, ha habido pasar tantas películas que de repente hay una montaña de películas, ¿no? Pero ¿y este material, digamos, se sigue utilizando? Sí, algunas cosas todavía llegan a ocuparse de repente. Y luego las célebres latas. Latas de 1000 pies de película. Como puedes ver, casi esto es parte de un museo, como si fuera un museo, ¿no? Sí, parte de tecnología. Aquí es la parte antigua, que es las latas de película. Y todavía un momento tenemos para analizar. Oye, aquí todavía están a mano, ¿no? Rollo 6 al 9. Navajas. Título Dulces Navajas. ¿Qué es una película? ¿De qué años era esto? Hay muchas películas que de repente se han surgido en los años y de repente aquí se ha resguardado a veces algunas de algunos productores que han dejado. Algunos pues ya en la Cineteca es donde mayor se resguarda. Era como llegaban a los cines. Ajá, sí, era un más grande, todavía eran más grandes. De 2000. Eran 5 rollos de 2000, que son 10,000 pies de película. Y se tenían que ir montando sobre la marcha. Sobre la marcha, que estamos hablando hora y cuarto, más o menos. Ajá, de una película mexicana. Se veía luego cuando se quemaba, ¿no? Sí, el cuadrito que empezaba a arder. Lo que pasa es que se paraba el motor, el obturador quedaba abierto, pasaba la luz que era muy intensa y como antes era nitrato de plata y celulosa, se inflamaba. Y luego se llevaban los rollos de un cine a otro. Ajá. Entonces, era, digamos, en un cine de 4 a 6 la película y en cuanto acababa ya estaba un cuate en una bicicleta y se iba al otro cine. A veces se retrasaba y era la chifladera. ¿No? Como pasaban, ¿no? Pasaba aquí también. Sí, porque en los barrios, ¿no? Porque a veces podía ser en la Obrera y luego pasaba a la Doctores y así. Claro. ¿No? Estas Dulces Navajas la están haciendo apenas, están revisando. La están revisando para ver su conservación, su estado de conservación. Entonces aquí es donde sucedería también, el proceso de digitalización que nos comentaba Cristian. Okay. Pero es que aquí empieza, ¿no? Aquí llegan todos los rollos, se empiezan a checar, sobre todo que el sprocket no esté roto, ¿no? En un momento se vea, porque con el tiempo, o a veces la composición química de la película, como pasa a veces con el sonido, se avinagra, se descompone, aparecen hongos y eso se empieza a avinagrar y ahí es una descomposición química de los rollos. Esto está padrísimo porque ahí se ve una vista de, no sé si es la Ciudad de México o se ve una toma de lo que parece un pedazo de la ciudad. De la ciudad. Que es un proyector rápido analizador, aquí que se acaba la primera copia. Y posteriormente iban checando que estuviera bien en el color y le iban checando todo, la cuestión, sobre todo los sprockets, que no estuvieran rotos. Y la primera copia que estuviera en el color, como lo pidió el director de fotografía. Y ahorita vamos a pasar a lo que es el revelado, ¿no? La máquina de revelado de color. Porque hay máquina de revelado de color y máquina de revelado de blanco y negro. Que en la película, en el revelador de blanco y negro, también se revela el sonido. El proceso del sonido. Son máquinas para el sonido. Esta es una moviola de 35 milímetros, que antes era un trabajo muy artesanal. El editor estaba aquí, montaba lo que esta es la parte de imagen, esta es la parte de sonido. Tenemos el sonido magnético y el sonido óptico. Él aquí iba viendo parte de la escena, cortaba y pegaba. A veces podía estar el director y le decía, ¿no? Según el sentir del director, a lo mejor le decía, ¿sabes qué? En este momento córtale porque quiero que voltee Pedro Infante. Okay. O antes, o así. Bueno, y aquí cuando dices córtales, literalmente con tijera. Sí, con tijera. Se cortaba con tijera. Era muy artesanal el trabajo, en el cual se iba totalmente. Lo hacían rodar aquí con el pedal. Con el pedal, se conectaba. De hecho, esta es la parte de la bocina. Él oía el diálogo, lo iba escuchando y ahí iba empatando. Para esto, de hecho, aquí gracias sale la magia de la sincronía. Aquí se puede sincronizar imagen y sonido. ¿Esto como de qué año será? Estas salieron en el 60, pero hay otras que son negras, que son los 40. Estas las trajeron para la Olimpiada del 68. Okay. Pero hay otras que son negras que vienen de los años 40. O sea, el estudio tuvo totalmente completo de equipos, ¿no? Que en un momento se requerían para las... Y se fue actualizando con se fue con el paso del tiempo, se fue actualizando. Y ahorita aquí lo que vemos es la parte de la máquina de revelado. Puedes ver. Bueno, es uno de los logos que tuvo Estudio Churubusco, que es en los años 70, 80. Y que en momentos también ha ido cambiando el logo según las administraciones, ¿no? Que han venido, según van cambiando los logos.
Aquí llegamos a la parte donde está la máquina de revelado, donde está todo preparado, está el cuarto oscuro, y ahí llega el rollo, pues el vuelo lo sacan de la lata, lo preparan, y posteriormente pasa por todos los baños o los químicos. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Todo el proceso. Este de tiraje lo hacen porque en un momento, como sale de mojado, es como el secado. Entonces tiene que ir pasando para que se vaya escurriendo toda la película. ¿Sale del cuarto de revelado? De oscuro, el cuarto oscuro. El cuarto oscuro. Ajá, aquí es el proceso de revelado. Entonces esta es la parte de revelado, donde entra el químico principal, empieza a hacer la cuestión de química con la primera parte, después pasa a un lavado, para que ahí están por separado, para que no se intoxique uno con otro, ¿no? Entonces en un momento luego vas a otro lavado y ya posteriormente ya aquí es el fijador, como se fixa, es el fijador, del fijador otro lavado y posteriormente ya pasa como parte como tendido, ¿no? Para que se vea, como eran los antiguos que tendían la película para que se secara, claro. Así pasaba a simular esta parte. Y de ahí se iba la lata. Y de ahí ya se... Ajá, aquí cortaban, aquí se iban rodando los 1000 pies de película, cortaban y ya iban a la lata. Entraba en una bolsa y luego allá la lata, para que en un momento cuidara el material. Ya que en un revelado de película son muchos millones, ¿no? Ya un rollo expuesto, son muchos millones donde ella tiene ya actores, días, locaciones, todas estas inversiones. Y en la actualidad, ¿este proceso para qué lo hacen? ¿Para todavía qué lo lo siguen haciendo porque hay directores que todavía quieren como el 35, porque la calidad del 35, por ejemplo, hay películas que han durado 80 años que todavía están y dura todavía. ¿Cómo qué películas recientes? Creo que estuvieron la del Infierno, de Luis Estrada, que es un momento la que han hecho. Todavía en 35. Que todavía en 35, y terminan vaciando a digital. Okay. Ya pasa a la cuestión digital. Tienen lo principal, que es el negativo, y ya el negativo por medio electrónico. O sea, el método físico a electrónico. Muy bien. Oye, ¿tienen una especie de archivo donde conserven...? Sí, bueno, ahorita el compañero de aquí del laboratorio les comentará la parte si lo tiene. Vamos, pasamos a esta parte. Vamos para allá. Hola, bienvenidos. Este es el departamento de corte sincrónico. Yo soy la encargada de revisar y de preparar el material que viene de revelado. Hago un estado físico del material para avisar al cliente cómo salió su material de la cámara. Después de que yo reviso y lo preparo, se hace una lista con las escenas que más les gusten y sobre de esa se hace el corte de negativo. Se seleccionan las escenas, se cortan y se pegan y se sincronizan con el sonido y los subtítulos. Aquí yo trabajo con todos los originales, que serían estos 3, y con ellos se va a sincronizar para que salga ya un material que sería el producto final que ustedes ven en el cine. Ese es el trabajo que se hace en este departamento, aparte de que se hace la restauración ya de negativos, películas viejas, en donde yo las tengo que restaurar para que pasen a otro formato que sería lo nuevo, lo digital. ¿Qué película es esa? Esta se llama, es de Perfume de Violetas, lo tenemos resguardado y entonces ahorita se está revisando para pasarlo a otro formato. Por si se llega a perder esto, ya tenemos un formato. Un respaldo. De hecho, se ha hecho para la película de Pedro Infante, ¿no? Ahí viene Martín Corona. Sí, apenas no tiene mucho que lo hicimos. Porque había ya con unas partes donde ya venía el escroque roto y aquí vino se pudo, y aparte que lo lavan, ¿no? Se lava todo el material. ¿Cuántos clásicos han pasado por sus manos? Muchísimos, ¿Sí? Muchísimos, sí. Si me preguntan, pues son demasiados títulos, pues de Pedro Infante. Algunos de los que más recuerdes, que te hayan emocionado trabajarlos. El Infierno, que es tan sonado ahorita, ese tipo de películas, Perfume de Violetas, Atentado, Bandidas, bueno, ese tipo de películas de títulos, Pastorela, Capadocia, bueno, muchísimos. Sí, comerciales también, videoclips. ¿Y muchas veces es lo único que queda? Eso no tiene ningún respaldo. Eso que queda ahí, si se destruye o se daña, ¿es irreversible? Sí, hay veces. Entonces es una responsabilidad inmensa, es mucha responsabilidad. Bueno, para empezar, pues yo creo que al llegar el material, yo pues trabajar con lo original,
pues yo creo que es mucha responsabilidad para mí. Y igual películas que ya son muy viejas, igual llegan aquí conmigo, entonces restaurarlas, vienen a veces en muy mal estado, que el restaurarlas... ¿Cómo pues, qué películas recuerda? Ahorita, como él decía, ahí viene Martín Corona. Sí, pues película tan vieja que es mucha responsabilidad para mí estarla restaurando, entonces pues sí, es de muy minucioso. Muy minucioso, muy laborioso. Muy minucioso, ¿Cuánto muy tiempo le artesanal. toma restaurar una? Depende cómo venga el material. Hay veces que el material viene tan mal, en mal estado, que hay veces que me tarda meses un rollo estarlo restaurando. Porque pues lo tengo que ir haciendo muy despacio, porque si voy haciendo esto, el material se va rompiendo. Entonces yo tengo que ir muy despacio, tengo que irlo restaurando con materiales especiales, tengo que ir cuadro por cuadro, irlo restaurando, ir cazando las perforaciones, tienen que ir cazando exactamente y hacer unas pegaduras muy exactas, muy bonitas para que ustedes no lo vean en el cine. Muy bien. ¿La más antigua película que le ha llegado aquí? ¿De qué año sería? Pues yo creo que de los años 40, 50. Los 40. Sí, material. Hay veces que ese material, aunque está muy viejo, hay veces que está en muy buenas condiciones. Depende cómo lo hayan tenido guardado, es como está el material. ¿Y ese material quién lo guarda? A veces la Cineteca. Y la Cineteca es la que de repente lo trae para que hagamos el proceso de lavado. Y precisamente se cheque que todo esté correcto, que no esté muy manchada o que empiecen a aparecer hongos dentro de la película. Entonces, pero ustedes tienen un archivo también. Bueno, sí, ya en la parte de abajo tienen, pero los que están mejor es en lo que es la parte de la Cineteca, ¿no? Que está climática ahorita en esa parte. Muy bien, hoy pues veo unas latas ahí. Sí, estas son las famosas latas. Estas son las famosas latas de 2000 pies. ¿Qué pasa? 2000 pies. Ajá, sí, me has hecho está... O sea, una película de hora y media, ¿cuántos? Son 5 rollos. 5 rollos de estos de 2000 pies, en el cual así llegan, se paran todos estos y los 5 se mandan a los cines, se empiezan a destruir en los cines. De hecho, antes había como un anclaje que le ponías unos ganchos, lo agarraban los rollos desde aquí arriba y se iban hacia los camiones y de ahí ya los repartían para cada película, ¿no? Para el Manacar, para el Tiana, el cine. Claro, en un sí, momento, los cines que a veces clásicos, eran muchas, dependiendo del éxito de la película, podían salir. Y después de ahí ya algunos viajaban a lo que es la República, ¿no? A los cines de lo que es de provincia, ¿no? Que iban sobre todo mucho más a Guadalajara, que eran como que los más cotizados sobre todo. Sobre todo dicen que muchas que las películas de Jorge Negrete, ¿no? Que se mucho a las partes. Oye, ¿por dónde le seguimos? De este lado. Muchísimas gracias. Que esté bien, hasta luego. Pues, estimado Mario, no hay manera de pasar por este tramo de los estudios Churubusco sin recordar la existencia de la Cineteca y la enorme tragedia que fue para la cinematografía. Claro, por todos los títulos que llegaron a perder así ahí. Es. Y que en un momento eran muy importantes, porque en un momento eran antiguos, ya que en un momento eran de nitrato de plata y celulosa. Entonces, sí, eso y se perdió un gran patrimonio fílmico en ese sentido. ¿A ti te tocó verlo? Sí, a mí me tocó verlo porque justamente fue ya a las 6 de la tarde. Ese tiempo yo trabajaba en la parte de atrás de iluminación. ¿Junio del 82? Exactamente, entre marzo del 82, marzo del 82, en el cual yo venía caminando de este lado y de repente se oye la explosión, la incendiada, y parte de, como era otro, había sido un foro, lo que era Cineteca, parte de los ladrillos y parte de la estructura se vinieron abajo. Y ya aquí llegaron y ya no dejaron pasar, tuve que regresar, pero sí me tocó ver cuando entraron los bomberos, parte de que en un momento la gente te gritaba de aquel lado y que se la estaban sacando por Río Churubusco. Esa parte, que sí fue una gran tragedia por todo lo que se perdió. Pues aparte era una cineteca bonita, ¿no? Un número incierto de... Bueno, aquí empezó la muestra de cine, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo de haber venido a veces a ver muestras del cine francés y cosas así que venían a exhibir aquí a la Cineteca. Y luego, pues, un número de muertos. Sí, que no supo bien exactamente. No se supo bien, hasta 50 heridos. Sí. Y el drama de 3,000 películas. Que sean títulos que ya no supimos qué. Que no supimos, sobre todo la época, lo comentábamos, Beca. Sí. La época muda del cine mexicano se extinguió. Nos queda nada más la lista de títulos. Algunos actores, algunos directores sabemos que algunas reseñas en la prensa. Por ahí algún guión. Un productor que de repente se le ocurrió tener una copia en su casa. Sí, y que también, ¿no? Llegó a tener, ¿no? Pero se quemaron 2,000 guiones. De 3,000 películas, 2,000 guiones. Es incalculable lo que se perdió aquí. Y
como siempre, impune. Ah, sí. Nunca, sin responsables, sin nadie que tuviera la culpa. El país pagó viendo todo, cómo era cercenada la memoria. Desafortunadamente la historia de México se va perdiendo así en momentos, ¿no? Trágicos a veces. Y que de repente ya archivos que de repente podían dar a conocer parte importante de la historia de México, se va perdiendo a veces en hechos como ese, ¿no? Nos contaba Carlos Villasana que retumbaron las explosiones, fueron varias explosiones, y que se escucharon a 5 kilómetros de distancia. Fue muy fuerte. Y aparte impresionante ver el muro de la Cineteca que iba cayendo. Claro. Cayó totalmente, que ya en cuentas terminó demoliéndose todo. De hecho, un tiempo estuvo vacío ese pedazo. Y ahí se jugó para algunas Bueno, se echó 10 años más o menos hasta que hicieron el CENAR, ¿no? Hasta que hicieron parte del en tiempos ya de Salinas. De Salinas, cuando estaba. Sí, porque cuando el incendio fue con Margarita López Portillo. Eso fue... Que estaba RTC, precisamente donde es el Canal 22, ahí estaban las oficinas de Margarita y era RTC. Bueno, pues... Pero así pasa la historia, ¿no? Terrible lo que ya no conocemos, lo que ya no podremos conocer del cine que copias tuvimos. Originales, ¿no? Que a veces se perdieron como dices, del cine mudo, inicios del cine sonoro, que tuvieron algunos productores, ¿no? Y que algunos, a veces, los papás de los productores empezaron a realizar, ¿no? Como el papá de JJ Ortega, que hizo varias películas y que le empezó en el cine, ¿no? Me contaba Gustavo como en los pueblos, ¿no? Claro. A llevar el cine a los pueblos. Me contaba Gustavo García que no sé qué película aparece, porque estos rollos, estas latas que vimos ahorita, las tenían en un lugar de Zacatecas o de San Luis Potosí, en un pasillo, estaban las latas y arriba una maceta. Sí, así pasaba. Como sosteniendo la maceta. Sosteniendo la maceta, como de adorno. Hasta muchísimos años después abrieron y vieron y dijeron, creo que era una copia del automóvil gris. Ah, wow. Sí, así pasa con la historia. Nadie sabe, a veces ni los nuevos dueños, ¿no? Sí, o fallece el que lo tuvo, a lo mejor era un proyeccionista de pueblo que le llevó la película, claro. Falleció, la familia no supo, digo, pues esto qué es, ahí como... Afortunadamente no lo tiraron, ¿no? Claro. No suele suceder a veces. Oye, Mario, pero estamos dando la vuelta a los foros. A los foros, creo que nos querías mostrar algo. Sí, vamos a entrar a un foro. ¿Cuál, el foro 2? El foro 2, no, al 3. Muy bien. Entonces vamos de regreso para... Nuestro compromiso
Pues tenemos el gusto de conocer el Foro 6. El Foro 6, sí. De los estudios inmensos estos sí, como foros. Puedes ver, estos foros son 1.400 metros cuadrados por 20 de altura. Estos fueron construidos por arquitectos norteamericanos, en el cual asemejan a los estudios Warner. Sí, claro. En un momento, como ya es que a los gringos les gusta trabajar como en su casa, ¿no? Sí. Entonces ellos lo hacen a su estilo y así fueron como pensados estos foros. De hecho, están acústicamente totalmente forrados. De hecho, son dos muros. Este muro que vemos aquí interno no corresponde al exterior. Para aislar el sonido. Ahora que fue lo del terremoto del 17, se vino abajo una parte y podemos ver que están los dos muros. Ahora, esto que dices que se hicieron al estilo de la Warner, entonces estamos hablando de que este foro es de los originales, de los que se construyeron desde 1945. Y en ese momento de apogeo, ¿cuántas películas se producían al año en un estudio como este? Bueno, en un momento que empezó de 45, todavía hasta los años 50, 60, eran un promedio de 200 películas al año. 160, empezamos con 150, 660, 200. A tal grado que el laboratorio en un momento tuvo que tener 3 turnos para poder sacar toda esa demanda de revelado, que a veces era en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenían que trabajar a veces de noche para poder sacar toda esa demanda de Ahora, películas. Aquí nos podemos imaginar las vecindades, los patios de vecindades montados en un extremo. Nos podemos imaginar las salas de las residencias con las escaleras que llevaban a ningún lado, suntuosamente decoradas. Nos podemos imaginar las oficinas todo lo que en un momento que se montaban en tantas películas. Por aquí pues pasó absolutamente todo. Para la lista de películas que hemos mencionado, muy probablemente una escena o algunas escenas fueron rodadas en este foro. Pero ahora que recuerdas la escenografía que se construía aquí, hemos hablado de los actores, hemos hablado de los directores, pero nos falta hablar de los escenógrafos. Como Gunter Gerso, ¿no? Exactamente, Gunter Gerso fue uno de los escenógrafos que pasó por aquí, Manuel Fontanals, me parece también, que hizo grandes películas. ¿A qué otros escenógrafos puedes recordar? Bueno, ahorita ellos dos que son los más son los más famosos, ¿no? Pero que aparte aquí es donde surge la magia del cine, ¿no? Claro, la ilusión. La ilusión del cine. Que en un momento aquí se han construido de todo, barcos, aviones, vecindades, edificios, ¿no? Por ejemplo, la película de Dunas, que dio David Lynch, y que un año usó todo el estudio. Los 8 foros se construyeron para escenarios de Dunas, en el cual dirigió David Lynch, y que de hecho trabajaron 5 nacionalidades, norteamericanos, ingleses, españoles y mexicanos, para que en un momento se desarrollara toda la cuestión de la película, italianos. ¿Qué es lo más loco que han hecho en estos foros? Ahorita que hablabas de Dunas, esa es una escenografía un poco loca, Gibson, ¿no? hizo para la película Atrapen al Gringo, se hizo una explosión, pero les falló tanto a los de efectos especiales que en un momento terminaron quemando, si ves, la parte de arriba. Se incendió parte de... Les llegó el hongo hasta... Es que como son los de efectos, ¿no? Es la que se hace en una cárcel, ¿no? Es una cárcel, la hacen en la Tijuana, oficina, que rodó en Veracruz. Entonces aquí hicieron la explosión porque no la podían hacer allá. Se hizo la escenografía de la cárcel y hacen la explosión. Pero de momento a los de efectos especiales se les pasó un poco la mano a veces con... Muy bien, y me imagino que ahora los foros siguen activos para la filmación de ¿qué? De series. Series, comerciales que todavía llegan a hacerse, ¿no? Aquí se hizo la serie de Narcos, una de las primeras series de Narcos, que de hecho vinieron desde Colombia y traían todo su equipo y empezaron a rodar aquí, a grabar aquí. Y ahora también han anunciado que van a hacer una inversión fuerte en series. Sí, también, con ¿no? Netflix, ¿no? Sí, que el director que en un momento quiere otra vez renovar bien los foros, para que le hace falta un poco para tener una modernización y sobre todo cuidar más los cicloramas, creo que agrandarlo un poco más, tener todo el trabajo. Sí tiene algo de eso de los grandes estudios hollywoodenses, ¿no? Te da la idea. La idea. Sí, porque de hecho los que vienen a las visitas guiadas, que tengo tanto estudiantes, cuando entran por primera vez, no se imaginan la dimensión de espacio. Que y bueno, pues y todos los extras, todos los que llegaban tenían que disfrazarse, vestirse de algo, pues era el desfile de... Por ejemplo, aquí se hizo la filmación de Gringo Viejo, de Jim Fonda. En un momento se reconstruyó toda una hacienda. Con Gregory Peck, ¿no? Que llegó a tener que tirarse parte del muro para hacer 2 foros juntos, ya que en un momento metieron caballos, cañones, entre zapatistas y federales. Entonces todo esto lleno de gente, de equipo, imagínate, era toda una locura. No, pues se transforma totalmente. Sí. De hecho, el año pasado vino una serie, creo que era una serie que se construyó desde el piso hasta el techo, que son de esas construcciones que en un momento
Sí, son pesadas, llevan meses para construir esa especie. Claro. Y creo que era para Marvel. Ah, bueno. Oye, el Ángel Exterminador se hizo aquí. Ah, sí, se hizo aquí la grabación. De hecho, uno de los parques, de los jardines que estaba aquí a la vuelta, lo utilizó ahí. De la pagoda. De la pagoda, parte de todo eso. La pagoda es histórica. Y la casa es en uno de los foros. En los foros, el interior de la casa es uno de los foros. El interior de la casa es en uno de los foros. Es que hay un momento donde ellos están en la sala y no pasan al comedor y se quedan todos en la sala, ¿no? Claudio Brook, ¿no? Creo que es el mayordomo y se queda en la sala y no entra. Pueden pasar. Y suelen tener, sí, suele pasar. Una vez aquí mismo en Churubusco, yo a veces me toca, tengo que salir a las 6 y no salgo porque tengo algo de la magia. Pero no pueden pasar, algo pasa que no pueden cruzar, ¿no? No pueden salir de la casa. No pueden salir, sí, porque es el Ángel. Pero luego no de la casa, sino de un espacio. Del cuarto, de la sala. No pueden pasar al otro. Sí, porque ellos no salen de la sala. Huele usted a hiena. ¿Qué dice? Que huele usted a hiena, señora. ¿Cómo se atreve? Déjame en paz, señora. Y el mayordomo que está en el comedor no pasa tampoco, no lo puede hablar, que dice, pues él los puede atravesar, pero en un momento está. Y ese lo levantaron todo aquí adentro. Sí, todo. Es la visión de Luis Muñoz, ¿no? El surrealismo, ¿no? Así es, sí. Y en la historia de estos carritos los usan los directores, los actores. Sí, de repente es parte que en un momento lo estudio, como puedes ver, pues aquí se alquila todo, ¿no? Entonces en un momento se le da todo el servicio a las producciones y en un momento se requieren tener un carrito de estos para poderse mover en parte de los estudios. ¿Y a partir de cuándo se empezaron a utilizar? Bueno, los primeros carritos se utilizaron cuando vino Arnold. ¿Arnold Schwarzenegger? Ajá, hacer la de Conan el Bárbaro. ¿Qué son los 80s? Sí, más o menos. Después de lo casi después de unas. Y entonces él pidió carritos para que lo movieran de un lado a otro. Sí, por la cuestión del vestuario y a veces por la cuestión del maquillaje y eso, para que no sudara en el camino. Entonces, ¿Y quiénes son los que han usado estos carritos? Bueno, ahorita estos son nuevos. De Arnold, se han alquilado algunos Iñárritu, los llegó a utilizar para algunas de sus producciones. Y tengo entendido que también algunas que hicieron para lo de Walt Disney, que también llegaron a utilizarlo. Y ahorita los utilizan los de la serie. Y por ejemplo, cuando filmaron lo de la cocina, que filmaron aquí en uno de los foros, también los utilizaron. Y para las series de narcos. Pero básicamente es para actores, directores que no pueden caminar por el maquillaje, ¿no? vestuario, sí, vestuario, maquillaje, y que en un momento, también por la gente de producción, ¿no? Que se le olvidó el micrófono, pues vete al Ford, dalo. Claro, es más rápido moverte así, ¿no? Sí. Y ahorita estamos en la parte que es la parte antigua de Estudio Churubusco. Aquí es de donde empezó a construirse los estudios. ¿Era la entrada original? Ajá, sí, estaban adelante aquí, la original estaba aquí atrás. Y esto es la sala de música, que es donde se grababa toda la música para las películas. Porque antes en el cine mexicano, por cualquier motivo cantaban, ¿no? O bailaban, o hacían todo la parte... Sí, eran musicales, musicales, ¿no? Casi todas, ¿no? Entonces en el momento, empezó a construir aquí, de 44. Y aquí era el camino que salía para el pueblo vaquero, para la selva de Tarzán, que se hizo la serie en el 66, y por este era el camino que se utilizaba. También de esta parte de atrás estaba toda la utilería que en un momento manejaba la gente de utilería o la gente de arte. Oye, ahora que mencionas el pueblo vaquero, hay una larga historia también del cine mexicano y los estudios mexicanos con los westerns, ¿no? Sí, sobre todo Durango era un lugar donde John Wayne, por ejemplo, le encantaba grabar sus películas. Sí. Y estos también tuvieron su historia en Estudios Churubusco, este género. Sí, también que vinieron a hacer muchas películas y todo el lado del género del lado mexicano, pues eran los Almada, ¿no? Claro. Pues las películas de western de los Almada. De hecho, aquí vino Chespirito a hacer una que fue Charrito. Y que grabó en el pueblo todavía de aquí, en una parte. Oye, ¿qué es eso, un avión? Sí. Vamos a pasar al set, que es un set de un avión, que se realizó unas escenas aquí en Estudio Churubusco. De hecho, el título de la película se llamó Vista Mar Adentro, y que trajeron este avión. De hecho, estuvo en un foro, de repente estorbaba, y después
realizaron ya tener este set y tenerlo aquí y ya armarlo aquí. De hecho, se ha alquilado para... Iñárritu lo utilizó para la película de Bardo. Hizo unas secuencias aquí en el avión. De hecho, es en sociedad con gente de arte Churubusco. Wow. Que en un momento se construyó. Es un avión de Aviaxa que dejó de volar. Es un modelo ya antiguo y que ahora se volvió actor, ¿no? Sí, ya parte de la historia fílmica. Es también como parte de la magia del cine que en un momento se ha utilizado. Y sí, llega a veces para comerciales de Liverpool, se ha utilizado también para series, por ejemplo, Subiendo a mis 15, se llegó a hacer también aquí. Y algunas otras, porque luego no nos dicen bien qué graban, porque luego por las redes sociales piensan que somos medio chismosos. Claro, no quieren que salga nada por ahí. Pues sí, claro. Que de repente vamos subiendo ¿Y podemos entrar al avión? Sí. Wow. Como pueden ver, es un avión. Es un avión, pero tal como tal. Sí, o sea, realmente lo que dices es la magia del cine, ¿no? Realmente es un avión real. Nunca se imaginaría que hay un avión dentro de un estudio, ¿no? Oye, pero era un avión real. Real, sí. Lo retiraron. Y lo reconstruyeron acá. Lo reconstruyeron aquí. La gente de arte, uno de ellos tuvo la oportunidad de tenerlo. Y entonces se contrató para una serie que te digo que era Vista al Mar. Y de repente el productor ya no supo dónde guardarlo, ¿no? ¿Qué hacer con él? ¿Qué hacen con esto? ¿Esperar que haya otra producción? O puede ser funcional, mira, todo funciona, se abre lo que es el portaequipaje, funciona todo lo que es los asientos. Los cinturones también, las mesitas. Para reclinar el asiento. Respaldo. La gente, cuando se llega a grabar o utilizar el avión, la gente de arte trae todo el complemento, que es el carrito de los sobrecargos, que es todo lo que en un momento se llegue a utilizar para que en un momento se pueda grabar. Y cuando se utiliza ver el exterior... Esa es una gran pregunta. ¿Dónde quedan todas las cosas que se usan en las películas? Eso es buena pregunta. Se usan coches, se usan motos. Desafortunadamente, bueno, a veces las producciones, sobre todo las norteamericanas, a veces prefieren, en lugar de que se lo lleven, porque a veces llevarlos cuesta más caro, lo que llega a hacer a veces son bazares. Claro, lo venden. Pero eso se habrá llegado a hacer aquí. Sí. En las películas de la época de oro, luego sacan unos muebles que dices, ¿dónde podré conseguir un cuadro, un retrato, un candelabro, una lámpara? Seguramente todo eso terminó en la Lagunilla, Héctor. Probablemente, ¿no? ¿Quién sabe dónde? En la casa de algunos trabajadores. Había unas cosas que eran art déco modernísimas en los sillones, en las mesas, unas cosas que utilizaron y pensar que se acabó la película y... Sí, algunos contrataban a veces las bodegas, pero mientras estaba la producción, luego decía, contratar un año se me es muy caro, el productor no quería, entonces a veces tenían que ser bazares. Entonces a veces los llegan a hacer con gente externa o con a veces con ¿Cuánto cuesta comprar un avión para meter? ¿Cuánto cuesta un avión? Es que son ya a veces son cifras Por ejemplo, lo alquilan por 130 el proyecto, 130,000 por proyecto. O sea, lo puedes tirar según tu proyecto y es el que en el momento tiene su tiempo, ¿no? para grabar. De hecho, cuando graban para ver el exterior, ponen lo que es la pantalla verde o un croma, en este caso la pantalla verde, para ver las nubes, o simplemente meten una luz fuerte para simular que es el sol, o simplemente cierran las ventanillas. Como puedes, es un parte que tiene bien la cámara para el dolly, atraviesa muy bien. Todo hay que decir que es bastante más amplio que creo que los aviones actuales, ¿no? Sí, ya no me estás metiendo el equipaje. Cabe perfectamente aquí una cámara. Metes el equipaje y ya no dejas pasar a los de atrás y cosas así, ¿no? Pero así, esta es como parte de la magia de Estudios Churubusco y que en un momento da el servicio para algunos productores que llegan a interesar. Porque a veces sí rentar un avión que vuela, va a dejar de volar, pues es muy carísimo. Claro. Pues vámonos hacia los primeros, vámonos a primera clase. Sí, pues, es la única oportunidad que tengo de estar en primera clase. El lujo que merecemos. Sí, porque es raro, ¿no? Luego. A ver, vamos a probarlos. Vamos a sentarnos. Vamos a ver acá. Tiene todo funcionando Sí, todo funciona perfectamente. De hecho, algunos tienen... Hasta la pantalla, ¿no? La pantalla. Creo que es fija, pero tiene todo lo que es la primera clase.
De hecho, cuando vienen los visitantes, la mayoría pelea aquí tener... No, pues sí, claro, claro. primera clase. Como dices, nunca he estado en primera clase. No, es la única oportunidad que he tenido. La única vez. Quiero ver qué se siente, es más, no quiero se acabe el programa para poder disfrutar. Aquí nos falta la champaña o la mimosa. Sí, todo. Pues eso es gracias al cine, ¿no? Ahí puedes revivir todos esos... Pues sí, solo así. Solamente así por parte del cine. Oiga, pues ya se nos fue el tiempo. Espero que haya disfrutado este recorrido por un lugar que ha sido central en la vida cultural de México y en la vida cinematográfica. Podemos cazar a partir de ahora las películas mexicanas que se han filmado aquí para ver cuáles se filmaron aquí, tratar de indagar de cómo se hicieron en los lugares que hemos visitado. Es un lugar entrañable de la ciudad, en la historia cultural del país, como le decía. Pues te agradezco mucho, estimado. No, al contrario. Muchas gracias, Mario. Y felicidades a Estudios Churubusco y a sus trabajadores por estos 80 años. Sí. Muchísimas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y muchísimas gracias también a usted. Espero que se la haya pasado bien. Nos vemos la próxima semana aquí en El Foco.